Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien en esta cuarentena y bueno, continuando con nuestras clases, que es un tema muy importante. Hoy vamos a tocar un tema muy bonito y muy importante conocido como la antropogénesis. Y bueno, primero para comenzar, la antropogénesis, a ver, ¿qué podemos saber de la antropogénesis? Vamos a reducir un poquito nuestra visión aquí para poder centrarnos en lo que es lo de hoy. Chicos, antropogénesis, a ver, ¿a qué se me viene a la cabeza? Ustedes saben, por ejemplo, que en la Biblia existe un libro del Génesis, y si por ahí han tenido alguna lectura sobre lo que significa la palabra Génesis, saben que es el inicio, saben que es el origen, saben que es lo que comienza algo. El Génesis básicamente significa eso. Entonces, cuando hablamos de antropogénesis, esta palabrita tan bonita que está acá, podemos tomar en cuenta que es una palabra que viene de dos palabras. Esta de acá, esta parte que se llama génesis, mira por aquí, y la otra parte antropo. Pero antropo, ¿qué significa? Como tenemos aquí, antropo significa, viene del griego, que significa hombre. Y si yo tengo génesis, que es el inicio, y tengo antropo, que es el hombre, entonces estaríamos hablando del origen o del inicio del hombre, ¿no? Del origen o del inicio de la humanidad. Pero acuérdate una cosa, y esto siempre te lo voy a repetir, de nuevo, nuestra historia la íbamos a ver en torno a ¿qué? A las contradicciones, ¿te acuerdas? Claro. Entonces ahora vamos a ver una contradicción muy interesante entre lo que era la humanidad y lo que son los ancestros de la humanidad. Profe, no entiendo, me está dando vueltas la cabeza. Bueno, de nuevo, vamos a ver una diferencia entre nuestros ancestros humanos y nuestros ancestros homínidos. Ahí hay una contradicción. Desde las teorías de la evolución que plantean que tenemos un ancestro en común que podría ser el mono, hasta ya el primer homínido pensante o el primer hombre pensante, que es el Homo sapiens. Entonces vamos a ir viendo, ¿no?, que quizás desde el mono, desde los primeros mamíferos hemos tenido algunos ancestros en común. Pero tú me dirás, profesor, pero a mí me han explicado y en la Biblia dice que a nosotros los seres humanos nos creó Dios. Claro, esa es una forma de explicar el origen del hombre. Acuérdate que hoy día estamos viendo antropogénesis, pero hay otras teorías. Entonces hoy nos vamos a centrar en explicar cuáles son las teorías y las explicaciones, valga la redundancia, de cómo apareció el hombre en dónde, en nuestra tierra, ¿cierto? Entonces hoy vamos a ver cuáles son esas teorías que explican el Génesis, el origen del hombre. Para eso hay que tener en cuenta una palabra muy bonita, la hominización. No es que el hombre haya aparecido de la nada. Bueno, eso lo explica la teoría creacionista. Pero otras teorías explican que el hombre no apareció de la nada, sino que fue evolucionando, ¿no? Y que fue desarrollándose biológicamente. Fue desarrollándose gracias al trabajo, también gracias a la técnica, ¿no? Pero si yo tengo a la teoría creacionista, que es la que se explica en la Biblia, que me dice que el hombre apareció de la nada, y tengo una teoría que dice que el hombre evolucionó, yo ya me conozco la teoría de la creación, pero vamos a explicar hoy la teoría de la evolución, la teoría de este señor de acá, mira, Darwin. Y vamos a tomar esta imagen como parte de la clase de hoy. ¿Qué explica el señor Charles Darwin? Charles Darwin, en el siglo XIX, ¿no?, en 1800, ya un científico, ¿no? Básicamente lo que plantea en varios de sus libros, ¿no?, el origen de las especies, etcétera, es que existen varios criterios para entender cómo es que el hombre fue evolucionando, pero no solo el hombre, los animales también inclusive, ¿no? Él explica la evolución de las especies, animales, mamíferos, etcétera, en torno a la adaptación. Dice que los seres vivos se van adaptando. Por ejemplo, si las contradicciones que te decía, si tú tienes frío, no vas a decir, ah, bueno, el frío es algo natural, entonces me voy a quedar con frío toda mi vida porque eso es lo que quiere, no sé, pues el mundo. No,
Si tú sientes frío y ya te duele el frío, te pones una chompa y ahora vas a poder estar en el mismo lugar, pero ya sin frío. Entonces, eso es algo muy interesante de la humanidad, que se adapta, ¿no? Pero también de otros seres vivos. Los seres vivos se van adaptando, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá algunas cuestiones. ¿Cómo es que se adapta? ¿Adaptan los seres de la naturaleza o el ser humano? Bueno, Darwin, el señor Charles Darwin, y esto acuérdate porque va a venir en examen, una de las explicaciones de la evolución del ser humano es la teoría de la evolución con el señor Darwin. Charles Darwin, en el siglo XVIII. Él te explica que el ser humano y los seres vivos se adaptan a la naturaleza gracias a la selección natural. Profesor, ya volé. Pero, ¿en qué consiste esta selección natural? Vamos a verlo aquí. Mira, tú ves 3 jirafas. Vamos a tomar el ejemplo de las jirafas. No quiere decir que Darwin haya tomado específicamente las jirafas, pero vamos a ver a 3 tipos de jirafa. Mira, una jirafa con un cuello largo, una jirafa con un cuello mediano y una jirafa con un cuello pequeñito. De estas 3 jirafas, las 3 necesitan alimentación, dice Darwin, y las 3 van a requerir alimentarse para luego reproducirse. Pero date cuenta aquí, en estos árboles existe vegetación que podría alcanzar nuestra jirafa de cuello corto. En estos árboles también existe vegetación que podría alcanzar nuestra jirafa de cuello mediano. Y la jirafa de cuello largo alcanza la vegetación sin problemas de cualquiera de estos árboles. Pero si se acaba la comida de los árboles que tienen hojas más abajo, si se acaba la vegetación de los árboles que tienen las hojas a la mitad, ¿qué va a pasar con estas 2 jirafas? Mira, van a buscar más comida. Cuando no encuentren la comida, ¿qué va a pasar con ellas? Van a morir. Y cuando mueran, lamentablemente no van a dejar descendencia. Muchas de ellas sí se van a reproducir, pero sus hijos también van a morir. Van a comenzar a morir una serie de especies por no poder alimentarse, o más bien dicho, por no poder adaptarse. Entonces, ¿qué dice Darwin? Darwin dice, la naturaleza va a seleccionar de estas 3 jirafas a la más apta para sobrevivir. Y la jirafa más apta es la que tiene el cuello largo, porque la del cuello largo puede comer del árbol chiquito, del árbol mediano y del árbol grande. Nunca le va a faltar comida. Y estas de aquí van a morir, y sus descendientes también. Al final solo va a quedar esta especie, la más apta, claro. Entonces, Darwin habla de la selección natural. Las especies que van quedando conforme el mundo va avanzando en su edad son las más aptas. La naturaleza va seleccionando a, a los seres vivos más aptos. Se podría decir que esto también pasa con los seres humanos, pero solo en situaciones muy concretas. El señor Darwin plantea que todos podemos venir de la jirafa chiquita, o sea, podemos venir de un ancestro en común. No digo que vengamos de jirafas, pero podemos venir de un ancestro en común. Bueno, en este caso son jirafas. Él plantea de un mamífero específico, ¿no? Y que conforme ha ido desarrollándose el tiempo, hemos ido sobreviviendo nosotros, los Homo sapiens sapiens, porque somos como la jirafa con el cuello largo. Somos los que más nos adaptamos, ¿no? Darwin dice que nuestro ancestro en común es el mono, ¿no? Y que conforme ha ido desarrollándose la naturaleza, bueno, hemos ido abandonando bastantes características que nos asemejan con el mono. Entonces, 2 cosas. Para Charles Darwin, en el mundo van quedando los seres más aptos. Y así es como evoluciona, ¿no? Este ser más apto va a tener sus hijos y sus hijos van a salir con cuello largo también. Y las jirafas de cuello chiquito van a desaparecer, las de cuello mediano también. Entonces dice que así vamos evolucionando. Ahora, el gran problema de Darwin, y esto viene pregunta de examen. ¿Cómo es que la jirafa de cuello largo llegó a tener ese cuello largo? ¿Cómo es que llegó a mutar? Eso lo va a explicar más adelante Lamarck. Pregúntenselo a sus profesores de biología respecto al tema de la genética. Es muy interesante ese tema, pregúntenselo. Dice
la mar que hay pequeñas mutaciones, variaciones de especie a especie, pero habría que comprobarlo con biología. Entonces, el señor Charles Darwin te plantea que la evolución se va dando por selección natural y que el ser humano tiene un antepasado común que es básicamente un mamífero como el mono. Pero bueno, vamos regresando un poquito y vamos a tomar en cuenta a este señor de aquí, mira. Este señor de aquí se llama Friedrich o Federico Engels. Búscalo en internet así, Federico Engels o Friedrich Engels, también del siglo XIX. Este señor complementa la teoría de Darwin, pero este señor no es un biólogo como tal. Este señor es un filósofo, un científico social. Y le da otra visión al tema de la evolución de nuestra especie humana. Porque Darwin ya te había dicho cómo evolucionan las especies y cómo podría haber evolucionado también el hombre. Pero Engels toma en cuenta algo que asume que las demás especies no tienen: el trabajo. Engels dice, y mira por aquí mi tacita, Engels dice que lo que nos ha servido a nosotros los humanos para desarrollarnos y para transformarnos es el trabajo, el poder convertir un poco de cerámica en una taza. ¿Y cómo el trabajo nos ha permitido evolucionar? Claro. Él dice que el trabajo tiene un rol determinante para que se desarrolle el hombre. Sin el trabajo el hombre no hubiera podido desarrollar una serie de características interesantísimas. Por ejemplo, para poder desplazarse el hombre requería ya no caminar a gatas, sino ahora caminar en dos pies para desplazarse más rápido, entre comillas, pero también para aparentar ser más grande de lo normal. Entonces, esto lo hizo para poder tener sus dos manos, sus dos extremidades superiores libres, que no participen en la psicomotricidad, o bueno, que no participen en avanzar, ¿no? Si no participen en hacer otras cosas. O sea, yo puedo ir avanzando con mis pies y con mis manos puedo estar construyendo algo. Entonces las manos dejan de ser simplemente apéndices para moverse y ahora se convierten en herramientas para construir, ¿no? Entonces es genial porque te dice, el trabajo, este señor de aquí, el trabajo va a permitir el desarrollo y la evolución del hombre. Primero, en el bipedismo. ¿Qué es el bipedismo? El que podamos caminar sobre dos pies para tener nuestras dos manos libres y usarlas como herramientas. Segundo, el pulgar oponible. Si ustedes ven a los monos, ustedes ven a los gorilas, tienen manos, ¿sí? Tienen manos, pero no necesariamente con pulgar oponible. Vamos a verlo por acá. Mira, por aquí, mira. Mira esta mano. ¿No? Este pulgar aparentemente sería oponible, pero en realidad no lo es, ¿no? Mira por aquí. También, aparentemente. ¿Y qué significa el pulgar oponible? ¿Y por qué los monos o los gorilas no lo pueden tener como tal? El pulgar oponible significa que nosotros con nuestra mano podamos hacer esto, mira. Un puño. ¿Para qué nos sirve el puño? Para poder tener más fortaleza a la hora de golpear también. Pero mira, para algo impresionante. Para hacer esto. Para coger las cosas, para agarrar las cosas. Si yo tuviera una mano que apenas puedo cerrar y que solo puedo cerrar las partes de arriba, pero esta no podría agarrar las cosas. Las podría agarrar, pero sería muy dificultoso, a veces me está cayendo. Y a lo mucho podría agarrar ciertas cosas, pero ni siquiera podría construir, no podría moldear. Entonces, el hombre requirió que este pulgar sea totalmente movible, mira, para poder agarrar las cosas con seguridad y construir nuevos productos, nuevas herramientas. Entonces, gracias a que el hombre trabajó, o al trabajo del hombre, también se desarrolló el pulgar oponible, un pulgar que se opone a la mano, no un pulgar como el de los gorilas, que simplemente está ahí y que no se puede mover completamente. ¿Qué más necesitaba el hombre, o qué más desarrolló el hombre gracias al trabajo, según este señor Friedrich Engels? El hombre, gracias al trabajo, ha podido desarrollar un lenguaje, dice el señor Engels. Tú y yo podemos hablar de manera muy común,
¿no? Podemos comunicarnos. Si yo te digo, mira, por allá está el color rojo, tú me entiendes que es el color rojo y no hay ningún problema, nos podemos comunicar. Pero ¿te has puesto a pensar que en realidad las palabras que decimos no tienen mayor significado que el que nosotros les damos? Yo sé que es difícil ponerse a pensar eso, pero ¿y si rojo se pudiera decir de otra manera? Sucede que nuestros antepasados tuvieron que ir dándole significado a algunos sonidos, como el sonido de la palabra rojo, que es rojo, suena, tiene un sonido característico, para poder entenderse. ¿Pero para qué poder entenderse? Para poder trabajar. Por ejemplo, la aldea hoy necesita una herramienta, un cuchillo. Y yo, para poder entenderme con la persona que necesita el cuchillo, necesito hablarle. Pero al inicio no era no se hablaban como nos hablamos ahora. Lo que pasaba al inicio era que simplemente había una especie de como gemidos, ¿no? Una especie de como quejas. Y eso fue desarrollándose hasta que hemos tenido ya la articulación de sonidos que dan un significado, pues. Si yo te digo guau guau, tú entiendes perro automáticamente, ¿no? Si yo te digo miau, tú entiendes gato automáticamente. Si yo te digo gato, entonces entiendes que eso tiene el significado del animal. Yo sé que parece muy obvio, yo sé que parece muy tonto, pero date cuenta que nuestros antepasados no sabían que la palabra gato significaba ese animal. Entonces es muy curioso que gracias al trabajo también se pudo desarrollar un lenguaje articulado. Y una de las últimas cosas, el trabajo nos permitió el desarrollo también de nuestro cerebro, porque el hecho de simplemente, digamos, tener hambre y comer, lo hacen los perros. Tener sed y tomar agua, lo hacen los gatos. Saciar nuestros instintos es algo muy básico. Pero, por ejemplo, si el gato, el perro, ¿no?, deja de tener comida en un lugar, la va a buscar en otro lugar y la va a seguir buscando, ¿no? Hasta se puede poner a cazar el gato o el perro, ¿no? Cazar pajaritos, cazar ratones. Pero ¿te has puesto a pensar qué pasa si en algún momento de por sí solamente quedan 2 ratones en el mundo y un gato? Y el gato tiene que comer, no queda ninguna otra comida. ¿Sabes qué va a pasar? El gato se va a comer a los ratones. Pero tú, como humano, ¿qué hubieras pensado? Mejor dejo que esos 2 ratones se apareen y den nuevos ratoncitos, ¿cierto o no? Claro. ¿Te das cuenta que tú has pensado en tu realidad, pero para qué? Para que se transforme, ¿no? En vez yo de comerme a los 2, en vez de comerme, digamos, a los 2 últimos mamuts sobre la tierra, los voy a dejar vivos para que den nuevas crías. Y así tener asegurado más alimento. Cuando Engels, este señor, te habla de que el ser humano se desarrolla gracias al trabajo y su cerebro también, no te lo dice porque su cerebro ha crecido simplemente, sino porque su cerebro ahora tiene algo que los animales no: capacidad de transformar. Tiene una conciencia. El perro, el gato, cuando tienen frío se sienten mojados, se sacuden. Si tienen frío se resguardan en algún lado. Pero si siguen sintiendo frío, no se ponen a pensar que de dónde viene el frío o qué podrían hacer más allá de esconderse para quitarse el frío. Simplemente se acurrucan y ya. Si después de acurrucarse no hay otra respuesta, no pueden hacer nada más. En cambio nosotros sí, hemos creado los aires acondicionados. ¿Qué más? Hemos creado la calefacción. Es algo que los animales no pueden. Nosotros tenemos conciencia de lo que nos rodea y podemos transformar lo que nos rodea gracias a esa conciencia, ¿cierto? Podemos transformarlo. Pero bueno, vamos a continuar recordando entonces que hay 2 tipos de teoría para explicar cómo se origina el hombre. La teoría de la creación, que dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y las teorías de la evolución, o las teorías científicas, que por ejemplo está Charles Darwin, y acuérdate de Charles Darwin, que habla de la selección natural, habla de que el hombre y nosotros, los hombres y el mono, tenemos un ancestro en común, ¿no?
¿Quién más habla de otra teoría científica de la evolución que no está peleada con la teoría de Charles Darwin, sino que la complementa? Que es Federico Engels. ¿Y qué dice Federico Engels? Que del animal al hombre existe el trabajo. El trabajo nos permitió dejar de ser un animal y nos permitió el desarrollo de la caminata sobre los dos pies, el bipedismo, el pulgar oponible, tener un lenguaje y tener una conciencia sobre lo que nos rodea, cosa que tu perrito no tiene, cosa que tu gatito no tiene. Pero bueno, vamos continuando. ¿Por qué te pongo este mapita de acá? Mira, por acá si me lo puedes ver. Porque quiero explicarte sobre tus ancestros. Ya sabemos cómo es que explicamos la evolución de los seres vivos y también de los seres humanos, entre comillas. Ya sabes que es gracias al trabajo, que existe la selección natural, que venimos probablemente del mono. Pero quiero explicarte también de dónde surge el ser humano como tal. Yo en una clase anterior te había explicado el poblamiento de América. ¿Y qué te dije sobre el poblamiento de América? Te dije que a América habían llegado oleadas de migraciones masivas, ¿desde dónde? Desde Asia. O sea que el hombre americano no es de América. ¿De dónde venimos nosotros? Desde Asia, claro. Pero hasta los hombres asiáticos también venían de otro lado. ¿Y sabes de dónde? Mira, los primeros vestigios de humanidad, de homínidos, surgen aquí. Mira, entre estas líneas punteaditas. Surgen aquí, en el gran valle del Rift. Aquí surgen las primeras expresiones de homínidos, no humanos, pero sí de homínidos. Y aquí también en África van a surgir los primeros humanos. Entonces vamos a tomar en cuenta que los primeros homínidos surgen aquí, mira, en el valle del Rift, en África. Entonces, cuando te pregunte yo en tu examen, las primeras manifestaciones de homínidos en el mundo se dan ¿en dónde? En el África, claro. Ahí se han encontrado varios fósiles aquí, bastantes. Mira, por ejemplo, se ha encontrado el Australopithecus. Se ha encontrado en Etiopía el Australopithecus. ¿Qué más? ¿Qué más? Hemos encontrado al hombre de Olduvai, ¿no? Se le dice hombre, aunque todavía no es hombre como tal, ¿no? Tenemos el hombre de Jurkawa, encontrado en Kenia. Estos hombres han sido encontrados aproximadamente hace entre 1.8 millones de años, 1.6 millones de años, ¿no? El Australopithecus es uno de los primeros, ¿no? 3.8 millones de años, casi 4 millones. Hace 4 millones de años aparecía uno de nuestros primeros ancestros, que todavía no pensaba como nosotros, pero ya caminaba en dos pies, ¿no? Medio agachado. Entonces, uno de nuestros principales ancestros, recuérdalo, es el Australopithecus. Pero seguimos con el hombre de Olduvai, el hombre de Jurkawa, el hombre de Java, ¿no? Encontrado en Indonesia hace 500.000 años. Ya vamos llegando hacia nuestra fecha, ¿no? Avanzando desde lo más avanzado, valga la redundancia, hasta el cero, ¿no? Y luego algo muy interesante, ¿no? El sinantropo, el hombre de Pekín, también encontrado en China. Entonces vemos que los primeros homínidos surgen de aquí y van pasando por Europa, van llegando por lo que viene siendo Asia. Pero aquí viene algo muy interesante. No es nuestro antepasado directo, pero, bueno, no es... Sí, pues no es nuestro antepasado directo, es nuestro antepasado solamente. El hombre de Neandertal. Profesor, ¿qué es eso del hombre de Neandertal? Déjame planteártelo de la siguiente manera. Existen dos tipos de hombre que ya podríamos decir que son pues parte de nuestra especie. El Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens, ¿ya? El Homo sapiens tenía características muy interesantes. ¿Y cuál es el Homo sapiens, profesor? El hombre de Neandertal, para tu examen, ¿eh? El hombre de Neandertal. Solo Homo sapiens, no Homo sapiens sapiens. El hombre de Neandertal es el Homo sapiens. Aparece aproximadamente a unos 35 a 75 mil años, ¿no? Hace todo ese tiempo aparece. Y el hombre de Neandertal como tal ya tenía muchas de las cosas que podemos ver ahora, pero de manera muy,
pero muy general y de manera muy, pero muy rústica. Por ejemplo, es el primero en enterrar a sus muertos, en pensar que al muerto había que enterrarlo aunque sea con piedritas porque él iba a sentir o iba a entender eh, que si lo enterraban bonito iba a tener un viaje bonito hacia quizás otro mundo. Ya te das cuenta, el hombre de Neandertal ya pensaba en que podían existir otros mundos. Ya es el inicio de un pensamiento religioso, si te das cuenta. Entonces el hombre de Neandertal ya tiene características interesantes parecidas a las nuestras. Eh, este hombre fue encontrado en Alemania. Este hombre también utilizaba ya herramientas para hacer música, como las flautas, ¿no? Pero eran herramientas todavía muy, muy rústicas. En algún momento este hombre de Neandertal se va a cruzar, ¿sabes con quién? Con nuestros antepasados directos, el Homo sapiens sapiens, ¿no? Y se va a dar cuenta el hombre de Neandertal que el Homo sapiens sapiens tiene características mucho más finas. El hombre de Neandertal tenía una frente pronunciada, ¿no? Unos párpados, perdón, una, unas cejas muy pronunciadas, un mentón muy pronunciado. Todavía no se podía comunicar, se comunicaba con el famoso uga uga, ¿no? Así como con quejidos. Y no se podía comunicar de manera tan buena como nos comunicamos ahora nosotros, normalmente con palabras. Y se daba cuenta que los Homo sapiens sapiens ya se comunicaban muy bien. Y no solo eso, compara sus instrumentos musicales, sus flautas, con las flautas de los Homo sapiens sapiens, y se da cuenta que los Homo sapiens sapiens tienen flautas mucho más finas y que suenan mejor. Eh, y aquí viene lo de Darwin. Y quiero que con esto te des cuenta que es un tema muy, muy, muy interesante. Quiero que con esto te des cuenta una cosa. Esto súper interesante no es más que lo siguiente. Que el hombre de Neandertal ve con admiración a los Homo sapiens sapiens, o también para mencionar ya al hombre de Cromañón, que es el Homo sapiens como tal, que se fue encontrado en Francia hace 30.000 años. El hombre de Neandertal ve con admiración al Homo sapiens sapiens y quiere entablar relaciones afectivas con ellos. Lamentablemente el hombre de Neandertal no pertenece a la especie Homo sapiens sapiens y por lo tanto no puede reproducirse con los Homo sapiens sapiens que somos nosotros. Y como no puede reproducirse, acuérdate de la selección natural de Darwin, ¿te acuerdas? Vamos a aplicar la selección natural. Si estos hombres de Neandertal no están adaptados para lo que se viene, para lo que sigue, que son las épocas de las glaciaciones, y tampoco se pueden reproducir, por lo tanto no están adaptados para continuar, ¿qué va a pasar? La naturaleza los va a desechar, van a comenzar a morir, y así el Neandertal va a terminar su etapa en la historia desapareciendo. Y quienes van a no solo cubrir su lugar, sino a habitar la Tierra hasta ahora, somos nosotros, los Homo sapiens sapiens, y teniendo en cuenta nuestro primer ancestro o nuestro primer antepasado directo era el hombre de Cromañón, ¿no? Entonces, eso quería que tengas en cuenta. No hemos tenido varios ancestros, pero llegó un punto en donde hubieron casi dos similares, ¿no? El hombre de Neandertal y los Homo sapiens sapiens o el hombre de Cromañón. Se llegan a cruzar, pero son de distintas especies y no se pueden reproducir unos con los otros. Lamentablemente el hombre de Cromañón perece, pero también da paso a un nuevo mundo que es el mundo de los humanos como lo conocemos ahora. Quiero que te acuerdes también que estos homínidos surgen por primera vez en el Valle del Rift, ¿no? Quiero que te acuerdes que nuestro primer ancestro fue el Australopithecus. Y nada, para todos estos antepasados hubo algo fundamental para pasar de ser simplemente alguien que hacía herramientas con piedras como lo hacía el Australopithecus, o conocido como Homo habilis también, hacia
lo que viene a ser ya el Homo sapiens sapiens. Es que dejamos de comer carroña. Profesor, ¿qué es carroña? El ser humano antes de cazar era carroñero. Comía los animales que se descomponían en medio de la tierra. Y no solo eso, comía los restos de lo que otros depredadores dejaban. Pero la carroña no es muy nutritiva. El hombre dejó de comer carroña cuando se dio cuenta que podía cazar y que se podía organizar en bandas para cazar. ¿Te acuerdas que te había hablado de las bandas? Claro, se podía organizar en bandas para cazar. Cuando el hombre se dio cuenta de esto, entonces comenzó a comer carne con mayor valor nutritivo, y esto permitió que su cerebro se desarrolle más y mejor. Eso es fundamental. Entonces quiero que te acuerdes de esas cositas. Pero bueno, chicos, vamos terminando esto, tomando en cuenta esta imagen, que hemos hablado de un ancestro en común que fue desarrollando algunos otros homínidos, como el Homo habilis, que hacía herramientas de piedra, otros hombres como el Neandertal, que ya hacía herramientas mejoradas, ¿no? En medio está el Homo erectus, quiero que te acuerdes de eso. Pero ya hemos visto entonces cómo se origina el hombre, ya hemos visto las teorías, la de Darwin, ya hemos visto la de Engels, hemos visto que hay una explicación religiosa también, que es la teoría de la creación. Teniendo en cuenta que ya el hombre como lo conocemos ahora, que es este de aquí, que es el Homo sapiens sapiens, existe, que salió, ya viajó de África hacia otras partes del mundo, inclusive se podría decir que ya pobló América. Ahora vamos a tocar una parte de la historia muy bonita, en donde vamos a intentar resolver una contradicción muy interesante, el hombre versus la naturaleza. Esa parte de la historia se conoce como la prehistoria. Profesor, ¿por qué prehistoria? ¿Por qué algo como si no comenzara la historia todavía? Porque es antes de, ¿no? Prehistoria. Porque básicamente los historiadores habían tomado cuenta que la historia comienza con la aparición de la escritura. Simplemente es un nombre que debes tomar en cuenta, aunque en realidad la historia no aparece pues con la aparición de la escritura, ¿no? Pero vamos a tomarlo en cuenta de esa manera, ¿no? Y por mayor orden nada más. Y vamos a comenzar entendiendo que la prehistoria comienza ya entendiendo entonces que el primer ser humano como tal ya existe, y a partir de eso hasta ahora no ha cambiado. Seguimos siendo Homo sapiens sapiens. Va a aparecer entonces la prehistoria, y la contradicción, como te decía, que se inicia es la lucha por sobrevivir, por conseguir alimento, por conseguir refugio, por conseguir no morir por las inclemencias de la naturaleza. Y algunos explican pues que este periodo de nuestro desarrollo se da hasta que aparece la escritura, pero no tomes mucho en cuenta eso, toma más en cuenta la contradicción, hombre versus la naturaleza. Vamos a ver cómo se divide, y eso te lo voy a pasar en tu hojita. Vamos a ver un poco cómo se divide nuestra prehistoria. Y bueno, vamos a ver que la prehistoria se divide así, mira. Primero la edad de piedra, conocida como los paleolíticos, y ahora te voy a explicar qué significa paleolítico, pero ten en cuenta la edad de piedra. Ya, luego una transición, el neolítico, que significa piedra nueva, ya te explicaré por qué es la transición, y luego la edad de los metales. Con la edad de los metales se acaba la prehistoria. Pero vamos con el paleolítico. Paleolítico, ¿sabes que lítico o algo que tenga que ver con lito significa piedra? Y paleo significa antiguo, entonces cuando hablamos de paleolítico, hablamos de una piedra antigua, una piedra vieja. Pero profesor, ¿qué tiene que ver la piedra con la historia? Porque en este periodo, todas las herramientas, bueno, acá lo vemos con madera el hombre, pero vamos a entenderlo mejor. Obvia esto. Las herramientas principalmente se hacían de dos cosas, o de huesos de animales, o de piedras. Si yo quería una lanza, la hacía de piedra. Entonces, era fundamental
era fundamental la piedra para construir tu casa, o bueno, tu choza, para construir tus herramientas, ¿no? Entonces, hay que entender que la primera etapa de la prehistoria es la edad de piedra o los paleolíticos, el paleolítico, ¿no? Es el periodo más largo, ¿ya? Más largo de la edad de piedra. Y el hombre aquí lo único que hace en el paleolítico es cazar, pescar y recolectar. El hombre no tiene un alimento constante. Tú tienes un alimento constante. Claro, necesitas pagarlo. Pero no es como que se acaben todas las vacas del mundo o como que salgas a cazar vacas. Dejan que las vacas se críen y den sus crías y con eso te alimentas. En estos tiempos del paleolítico no. En estos tiempos del paleolítico básicamente lo que sucedía era que necesitabas recolectar comida en forma de hierba, necesitabas recolectar comida en forma de animal, de carne animal, o pescar, ¿no? Tenías que buscarte tu comida. Si se acababa, tenías que viajar a otro lugar para buscar comida. Así es como se dan, ¿qué cosa? Las migraciones del poblamiento americano. Entonces este paleolítico es interesante. El hombre no tiene forma de renovar el alimento. Quiero que te acuerdes que el paleolítico o la edad de piedra se divide en tres. El paleolítico inferior, es el primer paleolítico, y ahora te voy a explicar por qué. Paleolítico medio, ¿ya? Y paleolítico superior, que es la última parte del paleolítico. Todavía estamos aquí, ¿eh? Todavía estamos aquí en el paleolítico. Mira dónde está el mouse. En el paleolítico inferior, la primera parte del paleolítico, tenemos que nuestro ser humano cavernícola, ahí como lo ves, usa herramientas de piedra y descubre el fuego. ¿Ya? Descubre el fuego. ¿Y quién lo descubre? Un homínido muy interesante llamado el Homo erectus. Pregunta de examen: ¿quién descubrió el fuego? Ah, el Homo erectus. ¿Cuáles eran los Homo erectus? Mira, el Pithecanthropus de Java, el hombre de Pithecanthropo de Java, ¿ves? ¿Ya? El Sinantropo de Pekín. Pero continuemos. Entonces vemos que en el paleolítico inferior el hombre hace sus herramientas de piedra, descubre por primera vez el fuego. ¿Y para qué sirve el fuego? Para espantar a los depredadores, para cocinar la comida, para que no sepa tan fea. Tú comete un pollo crudo, sabe horrible, ¿sí o no? Pero te lo comes frito y qué rico. Y bueno, pasando esta etapa ya tenemos al paleolítico medio. En el paleolítico medio aparecen nuestros amigos los neandertales. Y te acuerdas que te había dicho qué hacen los neandertales. Los neandertales comienzan a enterrar a sus muertos. Casi acuérdate que el paleolítico inferior era Homo erectus, paleolítico medio, neandertales, y comienzan a aparecer los pensamientos religiosos, los pensamientos mágicos religiosos. Se dan los primeros entierros a humanos, ¿no? Eso en Europa, Asia y África. ¿Quiénes en el paleolítico medio, quiénes estuvieron? Entonces los neandertales. Y ya en el paleolítico superior aparecen nuestros amigos los Homo sapiens sapiens, o sea, nosotros, ¿no? El hombre de Cromañón, por ejemplo. Surgen las primeras manifestaciones artísticas. Yo en arte les he dejado esta historia a varios chicos. Y te lo dije en tu anterior clase, sobre el poblamiento americano. Los hombres, cuando se iban a casar, necesitaban acordarse a veces de cómo es que realizaban esa casa. Estamos aquí todavía. Y como no tenían cámara fotográfica, ni iPhone, ni celular, ni nada, lo que hacían era dibujar las expediciones que hacían de caza y las ponían ¿en dónde? En las cuevas. Lo dibujaban con tintes vegetales en las cuevas. Es así como tú ves en la era del hielo también, que en las cuevas Manny se acuerda cómo lo cazaban porque ve unos dibujos de cómo están cazando mamuts. Entonces, ¿dónde aparecen estas demostraciones de arte? Las primeras demostraciones en el paleolítico, pero en el paleolítico superior, con el Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens sapiens ya pintaba. ¿En dónde, profesor? En dos lugares muy interesantes, en Altamira, en España, y en Las Coques, en Francia, ¿no? Y bueno, quiero que te acuerdes que en el paleolítico inferior la gente se reunía para cazar, y se reunían los que tenían en común algo, el hambre. Se reunían para cazar y se reunían en bandas. Ahora se van a organizar en clanes. En clanes. Tienen en común más allá del hambre, inclusive el tema de la
filiación de sangre, casi ser la misma sangre. Bueno, luego tenemos del paleolítico al neolítico el mesolítico, que es una etapa de transición que ni siquiera la ponen acá, mira, bastante interesante. Comienzan a desaparecer los mamuts, comienzan a desaparecer los grandes cérvidos, comienza a desaparecer mucha de la alimentación. Entonces el ser humano comienza a desesperarse. El Homo sapiens sapiens ya apareció, acuérdate, ya pasamos el paleolítico superior. Y comienza a desesperarse y dice, ¿qué hago? Se están desapareciendo los mamuts. ¿De dónde voy a sacar para comer? Lo que hace básicamente es comenzar a pensar, ¿y si en vez de matar a todos los animales los dejo vivir de a dos para que me den una cría? Claro, me voy a demorar más en comer quizás, porque no me los voy a comer ahorita, pero voy a tener carne para mañana y para pasado, o para acá, de acá a una semana. El hombre comenzaba a pensar ya en técnicas de domesticación de los animales y de las plantas. Y se da la gran revolución neolítica. Mira por aquí, mira. El neolítico. Si el paleolítico significaba piedra vieja, neolítico significa piedra nueva. Déjame decirte que en el paleolítico la gente se movía para perseguir su alimento. Te lo he dicho 20.000 veces. Si se acababan los mamuts aquí, te ibas a otro lugar a cazar mamuts. Pero en el mesolítico comenzaron a desaparecer esos mamuts. Y en el neolítico ya el hombre había pensado de tal manera cómo tener alimentación que había dejado de lado eso de perseguir la comida. Claro, lo seguía haciendo, pero ahora tenía dos cosas muy importantes: la agricultura y la ganadería. ¿Qué es eso, profesor? Claro, antes lo único que hacía el hombre era caminar a donde habían hierbitas, recolectarlas, llevárselas. Ahora lo que va a hacer el hombre es sembrar y regar las plantas para cosechar. Ahora tienes entendimiento de que si tú pones una semilla debajo de la tierra, esta semilla va a dar un fruto, va a dar una planta. Antes no, antes simplemente ibas y recolectabas, ni siquiera te importaba si ahí crecía o no. Antes no te dabas cuenta si dos mamuts daban una cría, tú los matabas y ya. Ahora te das cuenta todas esas cosas. Pero déjame decirte una cosa, si el hombre tiene a dos mamuts enjaulados como en un establo y tiene sus chacras, ¿es necesario que el hombre persiga su alimento? Ya no. El hombre va a tener el alimento a la mano. Claro, no va a ser que las vacas los mamuts den alimento constantemente, pero sí al menos saben que de acá a un tiempo va a dar una cría. Entonces eso es la ganadería, cuando domesticas a los animales. Y cuando domesticas a las plantas, se llama la agricultura. Muy bien. El hombre dejó de perseguir su alimento. Cuando el hombre iba de un lado para el otro persiguiendo su alimento, se le conocía como sedentario, porque se iba de un lado para el otro. Como nómade, como nómade. Pero hoy vamos a ver que el hombre se va a quedar en un solo lugar, que es al costado de esos animales y al costado de sus chacras. Ese lugar en donde se va a quedar, ¿cómo se conoce? Como su hogar. Pero ¿cómo se le va a conocer al ser humano que se quede en ese lugar? Se le va a conocer como un ser humano sedentario. Acuérdate eso, dos palabras nuevas. El nómade es aquel que persigue su alimentación, viaja para todos lados buscando alimento. Y aquel hombre que se queda en un solo lugar, como yo, como tú, que estoy ahorita yo en la computadora y me quedo aquí, se me conoce como sedentario. De acá de nuestra casa nadie nos va a mover, porque abro la refri y tengo comida, no tengo que irme a cazar los mamuts, ¿cierto? Bueno, hemos domesticado a los animales gracias al neolítico y hemos domesticado a las plantas gracias al neolítico. No es necesario que andemos persiguiendo al alimento, ahora nos quedamos en nuestra casita, somos sedentarios, ¿no? Gracias a este sedentarismo y a esta agricultura y ganadería, inclusive llegó a sobrar la comida, se generó un excedente, algo más allá de lo que necesitaba yo para comer. Mucha comida, mucho alimento. Y como había el miedo de que me puedan robar el alimento y la comida, entonces yo voy a poner reglas. Si yo produje esto es solo para mí. ¿Y quién me va a cuidar? Si tú te agarras lo que es mío, a pesar de que yo ya no lo necesite, oye, pero dame un poquito de tu comida, ¿no? Me estoy muriendo de hambre. No te voy a dar nada porque esto salió de mi chakra. Y si tomas un poco de lo mío, Dios te va a castigar. Surgieron las religiones.
y también surgió el Estado como una forma de controlar que se puedan apoderar de tu propiedad. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Tú lo único que debes saber es que en el Neolítico el hombre llegó a tener tal cantidad de alimentos que había personas que tenían mucho alimento, inclusive más del que podían comer, y lo guardaban, y había gente que no tenía nada. Esta gente que no tenía nada, para tener algo tenía que trabajar para esta otra gente. Y como tenían que asegurarse de que no les roben ese excedente, inventan una excusa. Si tú te robas mi excedente, Dios te castiga. Y aparecen las religiones. Pero bueno, continuando. Ya hemos visto la edad de piedra con el paleolítico. Hemos visto en el neolítico, que es parte de la edad de piedra también, pero es una piedra nueva, donde el hombre deja de cazar y pescar para quedarse en su casita, porque ahora tiene ya animales domesticados y plantas domesticadas. Pero vamos a una nueva edad. Antes de llegar a la edad de los metales, tenemos otra etapa de transición, conocida como el cuprolítico o también como el calcolítico o eneolítico. Claro, ya no vamos a usar las mismas piedras, es más, ya no vamos a usar piedras. Se comienzan a usar algunos metales. Y déjame decirte una cosa, de la piedra al metal hay un cambio muy brutal. Porque aquí el hombre tenía una contradicción con la naturaleza, ¿tú te acuerdas? El hombre ya venció a la naturaleza aquí en el Neolítico. El hombre ya derrotó a la naturaleza en el Neolítico. ¿Qué hacer? Ahora lo que hay que hacer es proteger el excedente que tenemos. A partir de esa etapa de transición de aquí, que es el cuprolítico, perdón, o el eneolítico calcolítico, ya se da la edad de los metales. Y ahora vamos a hacer herramientas con metales como el cobre, el estaño, ¿no? Vamos a hacer el bronce, ¿no? El hierro inclusive más adelante. Aquí la contradicción era hombre-naturaleza. Como ya se superó ahora la contradicción, ¿sabes cuál va a ser? Hombre contra hombre. Porque van a haber hombres que van a ver que tú tienes cosas de sobra y te van a querer robar. Entonces ahora va a surgir esa nueva contradicción. Para proteger mis cosas yo voy a hacer espadas, yo voy a hacer báculos que te van a poder hacer daño si tú te robas mis cosas. Y no solamente eso, sino que Dios también te puede castigar, acuérdate. Después de esta edad de transición en donde se comienzan a utilizar los primeros metales, ya se da la edad de los metales como tal. Y aquí déjame decirte algo muy interesante. Como la contradicción ya no es hombre-naturaleza, sino ahora es hombre contra hombre, en esta última etapa, lo más importante va a ser cuál es la civilización o la cultura que tiene el metal más fuerte. Tú que te has jugado tu Minecraft, debes saber que el oro es muy bonito y brilla un montón, pero es un metal muy frágil. Si tú te haces un pico de oro y te haces un pico de piedra, ¿cuál dura más, el pico de oro o el pico de piedra? El pico de piedra. Profe, pero el oro es un metal fuerte. No, el oro es un metal muy débil, muy bonito, pero muy débil. El bronce, el estaño son metales también que tienen cierto nivel de dureza. Pero aquí lo importante era quién tenía el metal más fuerte, porque en un choque de dos espadas, del que quería quitarle el excedente a una persona para poder alimentarse y el que quería proteger su excedente, los dos tenían espadas. En ese choque de espadas, una se iba a romper. Y ahí es donde vemos que en esta edad de los metales lo más importante era ver quién tenía el metal más fuerte. Esta edad comenzó hace prácticamente 5000 años y consiste en que se van a utilizar metales. Tiene dos periodos, un periodo en el que se utiliza primero el bronce, ¿no? Se utiliza el bronce, déjame decirte que es una aleación del cobre y el estaño. En química te habrán dicho que es una aleación, es juntar dos metales con un proceso químico. Y se elaboran distintas armas, ¿no? Porque ahora tengo que proteger mi excedente, acuérdate, ya no hay contradicción hombre-naturaleza, ya no peleo contra la naturaleza, ahora peleo contra otros hombres. Aparecen las primeras civilizaciones que yo te voy a explicar en la siguiente clase. Aparece Egipto, aparece Mesopotamia, Fenicia. Ya con la edad de los metales aparecen las grandes culturas de la humanidad, pero eso es para otra clase, para la que sigue. Pero aquí sabes quién gana, el que tiene el metal más duro. Y el metal más duro hasta esa fecha era el hierro. Y luego del periodo
de bronce, de la edad de los metales, surge el periodo de hierro. Y el periodo de hierro destruye a todas aquellas civilizaciones que usaban el bronce, porque una espada de hierro rompe cualquier escudo de bronce y lo hace añicos. El hierro es muchísimo más duro que el bronce. Se descubre el hierro entonces, que es más resistente que el bronce, y permitió desarrollar ya la guerra. En vez de estar en guerra con la naturaleza, ahora vamos a estar en guerra entre nosotros. Profe, entonces lo más importante antes en la humanidad era ver quién tenía el metal más duro. Sí, ahora lo que importa es quién tiene el iPhone más nuevo, pero antes, ¿qué importaba? Quién tenía el metal más duro. Aquí va a aparecer el sistema de esclavismo, ¿no? Ya las civilizaciones como te las había contado. ¿Quiénes fueron los primeros en utilizar el hierro? Déjame contarte que fue una civilización conocida como los hititas. Eso será para la explicación de Mesopotamia. Pero qué interesante, hemos terminado de ver toda la prehistoria, desde la edad de piedra hasta la edad de los metales, ¿no? La edad de piedra, en donde se utilizaba la piedra por primera vez en el Paleolítico, en donde luego se termina de vencer a la naturaleza gracias al Neolítico, y donde ahora surge una nueva contradicción, el hombre contra el hombre. Y bueno, si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela llegar aquí en los comentarios o personalmente. Espero que se encuentren bien, continúen en casa, no salgan para nada, por favor, y estudien bastante. Siempre hay momento para ver estas transmisiones. Muchísimas gracias, cuídense un montón.